Hola amigas, pues vamos a continuar con el cabello. Este es para nuestra payasita, pero lo podemos emplear en diferentes amigurumis, ya sea personalizados o de algún otro personaje. Vamos a ocupar un color, este es como color ladrillo, es de sinfonía y nuestro gancho de 2.5 milímetros. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Este lo quise grabar por aparte para, como les decía, usarlo en varias figuritas, no nada más en una. Entonces vamos a hacer los 6 puntos bajos. 5 y 6 puntos bajos. Ya que tenemos los 6 puntos bajos, jalamos de la hebra cortita. ¿Dónde está? Para que se cierre el círculo. Ahora nos vamos a nuestro primer punto. A ver, ya enfoco. A nuestro primer punto bajo y vamos a trabajarlo por la hebra trasera. Para que estas que nos van a quedar por aquí, de ahí vamos a hacer los mechones al final. Entonces nos vamos a ir solo tomando la hebra trasera. Aquí está nuestro primer punto y tomamos solamente la hebra que tenemos del otro lado. Y vamos a hacer una vuelta de aumentos en todos los puntos, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto, pero tomado por la hebra trasera. Así en todos. Y ya como les digo, nos va a ir quedando solamente esta hebrita que es donde vamos a agarrar los mechones. Esta de aquí, miren. Ay, no se deja agarrar. Esta que se ve aquí. Me voy a la otra y hago otra vez otro aumento. Y así vamos a hacer en todos los 6 puntos. Aquí está mi punto y agarro el de atrás. Hago 2 puntos en el mismo punto. Ya tengo mis 12 puntos. Ahora vamos a hacer igual otra vuelta, pero de un punto bajo y un aumento, igual tomado por la hebra trasera. Hago uno y aquí hago un aumento por toda la vuelta para que ahora nos queden 18 puntos bajos. Hacemos uno y un aumento, así por toda la vuelta. Nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora amigas, ya acabamos y ya tenemos los 18 puntos. Vamos a cortar dejando hebra corta porque pues todavía vamos a hacer los mechones, no importa. Entonces dejamos un pedazo considerable y ya ahí sacamos nuestra hebra. Ahora vamos a continuar haciendo los mechones y nos vamos a ir aquí al primer punto que empezamos. Es este de aquí. A ver. Este que tenemos aquí, este es nuestro primer punto. Entonces en ese punto nos vamos a meter. A ver. Porque para eso los fuimos dejando para hacer ahí los mechones. Entonces, como queda medio escondidito, pues lo vamos a levantar. Ahí está alzadito ya. Ahí está, ya se dejó por fin. Y vamos a meter igual del mismo color del cabello. Y nos vamos a fijar aquí haciendo una cadenita para amarrar nuestro inicio de vueltas. De cadenas, perdón. Y vamos a levantar las cadenas necesarias que nosotros quieramos de el largo de nuestro cabello. Yo voy a levantar 16 cadenas. Si ustedes quieren más largo, pues hacemos más cadenas, unas 25. Esto va a depender del largo que quieran ustedes el cabello. Entre más largo lo quieran, más cadenitas vamos a hacer. Entonces voy a hacer 16 cadenas. Ya que tengo mis 16 cadenas, voy a saltarme la primera cadena y voy a comenzar en la segunda cadena después del gancho. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer puntos bajos.
ustedes quieren pueden hacerlo más delgadito, pues hacemos puntos deslizados, uno en cada punto. Pero pues yo voy a hacer puntos bajos, uno en cada punto. Si lo queremos más rizadito, podemos hacer aumentos en cada cierto punto, por ejemplo en cada 4, en cada 5 podemos ir haciendo aumentos. Por ejemplo aquí llevo 4 puntos avanzados y en el 5 voy a hacer un aumento para que lo ayude a ondularse más. De por sí se ondula ya haciendo un punto en cada punto, pero si lo queremos ayudar más, pues hacemos aumentos. Ya me voy haciendo otros 4 y en el quinta cadena hago otra vez otro aumento. Miren amigas, aquí ya he llegado a la primera cadena que levanté y en esa acabé con un aumento porque fui aumentando en cada quinto punto. Entonces ya que terminamos el largo de nuestras cadenitas, lo que vamos a hacer es unirnos con un punto deslizado en el espacio que sigue. En la siguiente cadenita que tenemos aquí, nos vamos a unir con un punto deslizado. Porque vamos a levantar nuevamente las 16 cadenas que yo estoy trabajando, 16, pues vamos a levantar las que estemos trabajando. Entonces las volvemos a levantar. Ya tengo mis 16 cadenas y voy a comenzar en la segunda después del gancho haciendo un punto bajo. Voy a hacer 4 puntos bajos seguidos. Llevo 2, 3, 4 y en el quinto hago un aumento. Así voy a estar haciendo por el largo del mechón. Otra vez otros 4 y en el quinto hacemos un aumento hasta terminar mi fila de cadenas. Igual cuando terminemos cada mechón siempre nos vamos a unir con un punto deslizado en el siguiente espacio. Uy, uy, uy. Aquí nos unimos con un punto deslizado y volvemos a levantar las cadenitas que estamos trabajando. Y así vamos a estar haciendo por el resto de todos los mechones. Nos van a salir 36 mechones. Así de esto nos van a quedar 36. Ya que acabamos de tejer todos los mechones, amigos, miren, son 36 que nos quedaron, así nos va a quedar. Y nos vamos a unir con un punto deslizado aquí en el mechón que esté más cerquita al final. Este que terminamos, pues nos vamos a unir en el que esté más cerquita con un punto deslizado. Es que aquí yo ya los separé, entonces los amarré hoy. No, ahí no, se quiere meter donde no es. Entonces nos metemos en el que esté más cerquita con un punto deslizado. Levantamos una cadenita y ya podemos jalar la hebra y cortamos dejando un pedazo grande porque vamos a ir cosiendo los mechones. Entonces aquí también amarré el del anillo mágico, el sobrante, y el otro que tenía, creo que fue donde comencé a tejer los mechones, también lo amarré junto. Y ese es el sobrante con el que voy a coserlo a la cabecita. Entonces esto lo puedo dejar por dentro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a separar 10. Vamos a seleccionar 18 mechones, son los que vamos a dejar así en la parte de abajo. Y los otros 18 de arriba los vamos a amarrar. Esta fue la última vuelta que hicimos de 18 puntos bajos. Pues esa la vamos a dejar. Entonces ya lo vamos a colocar a la muñequita que le vayamos a poner, en este caso a la payasita. Y yo voy a dejarle 3 mechones de copete y uno de lado y lado, más larguitos. Entonces los vamos a colocar y le vamos a ir poniendo alfileres. Vamos a necesitar bastantes alfileres para irle poniendo. Ahí, y le ponemos otros para que se quede fijo. Así, estos 3 de copete y este larguito va a quedar aquí a un ladito. Y entonces los demás se los vamos a ir jalando para que sea el cabellito más largo que va a tener. Aquí
uno tras otro. Aquí eso ya los vamos a ir cosiendo juntos conforme vayamos avanzando, los vamos a ir juntando. Entonces vamos a hacerle así. Este es el que voy a dejar y de este lado también vamos a ponerle el cabellito así para abajo. Todo el resto que dejé fuera de lo que no amarré, todo lo vamos a ir bajando. Así, acomodándolo todo. Todavía falta este por estirarlo. Todo así por la cabecita. Y ya esto va a quedar aquí adelante. Igual lo podemos dar una puntadita para que se quede fijo. Así miren. Ya aquí lo acomodé bien todo. Ya voy a coserlo. Y ya estos cuando los soltemos van a quedar sueltos. Entonces ahorita los dejo amarrados por el momento para poder coserlo de abajo. Y ya después voy a soltar esto de aquí. Su copetito, así le van a quedar los 3 mechones y uno de lado y lado. Así que primero voy a dar unas puntadas por acá arriba de la cabeza para que quede seguro ya bien pegadito a la cabeza. Doy unas puntadas por estas partes y ya luego me voy a bajar a los mechones, a dar una puntada en cada uno para que ya no se muevan. Ya que ya lo tenemos cosido, ya podemos soltar los otros mechones que están, miren, y ya los podemos esparcir. Algunos los podemos desenredar un poquito para que se vean más largos. Ahorita quedaron paraditos porque los tenía yo amarrados. Y pues aquí yo le voy a poner un moñito, así que aquí le voy a dejar el sobrante para amarrarlo con el moñito que le voy a poner. Para el moño vamos a estar ocupando el color de su preferencia y un gancho de 3.5 milímetros. Este es de hilaza otoño y es el color rosa. Entonces vamos a iniciar dejando un poquito y vamos a hacer un nudo de inicio. Y vamos a levantar 12 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a trabajarlo en puntos altos. Entonces enlazo mi gancho y me voy a la cuarta cadena. Y ahí voy a hacer un punto alto. Voy a trabajar un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar a la primer cadena que hice. Y nos habrán quedado 10 puntos altos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Giramos, enlazamos de nuevo y aquí ya no vamos a levantar porque eso ya contarían las cadenitas. Entonces me voy al segundo espacio y voy a hacer de nuevo un punto alto en cada punto. Enlazo, me meto en el siguiente, paso por 2 y paso por 2, así hasta llegar al último punto. Igual nos tienen que haber quedado 10 puntos altos, así que no se olviden de tomar la última cadena. Listo, ya tengo mis 10 puntos altos de ida y de regreso. Hice nada más 2 filas, la primera que hicimos y la segunda. Levantamos una cadenita y vamos a cortar la hebra dejando largo para coserlo. Y darle unas vueltas por en medio también. Entonces aquí ya saco la hebra y con la aguja ponemos la aguja lanera y con la aguja me voy a pasar por acá hasta llegar a la mitad. 2, 3, 4, 5. Entre estos dos voy a pasarme. Entonces voy a ir pasando mi aguja hasta salir acá en este punto que son 5 y 5 de lado y lado. Aquí lo estiro bien. Y ahora sí voy a poder, igual lo voy a esconder con la ayuda de la aguja y voy a dar unas vueltas. Por aquí también paso. Voy a dar unas vueltecitas para que se vaya formando mi moño. Entonces le paso unas vueltas por en medio. Aquí le damos varias vueltecitas.
Ya que le dimos varias vueltas, lo podemos amarrar aquí detrás. Le hacemos un nudito para que ya quede seguro. Igual me falta esconder esta hebrita. Y el sobrante lo dejo para coserlo a la cabeza de la muñequita, donde yo lo voy a poner. Entonces aquí voy a dar otro nudito para asegurarlo bien. Ahí está, voy a esconder esta hebra. Ahora yo ya lo voy a poner aquí en la cabeza de mi muñequita donde yo quiero que quede. Y le voy a dar unas puntadas para que ya quede seguro. Entonces por aquí yo voy a meter mi aguja para coserlo. A ver. Ay, no se dejan agarrar. Por aquí. Ya salió. Entonces aquí le voy a coser para que me quede de esta manera. Y ya bien cosidito, así nos quedaría de esta manera. Para agregarle más diseño podemos ponerle una figurita en el medio. Por ejemplo, yo le voy a poner esta estrellita para que le dé todavía más vista a mi moñito. Entonces la voy a pegar con silicón. Ya le puse silicón a la estrellita y ya solamente se la voy a poner aquí en el medio. Y listo, así quedaría mi linda payasita. Espero que les guste, amigos. Este era el último video para ya terminarla, pero se lo subí por partes para que también a veces podemos usar el moñito para otras cosas, para ropita de igual de los amigurumis, o ponerle un arreglo en el pelo. Y pues así quedaría esta hermosa payasita. Espero que les guste tanto como a mí. Y pues me dejen en los comentarios y así fue como les gustó, qué les parece. Miren, que le agregarían, que le cambiarían. Yo le puse esos colores, pero cada quien podemos hacerla del color que nos guste, amigos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.